Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. El tema que les proponemos hoy es Indignados en el mundo. Y una pregunta, ¿estaremos ante el principio, el germen de movimientos indignados en Colombia? Nuestro hashtag, #Indignados. Bienvenidos. The entire world is fed up with the huge disparity of wealth caused by the present system. Estamos cansados ya de que hagan lo que quieran con nosotros sin que podamos decidir sobre nada. Para discutir el tema de indignados en el mundo y indignados en Colombia, me encuentro con dos profesores universitarios y un periodista, todos grandes conocedores del tema de la acción colectiva. Catalina Jiménez, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado. Pacho Francisco Miranda, editor consejero de la revista Semana, politólogo, ¿verdad? Y Juan Carlos Guerrero, profesor de la Universidad del Rosario, ex colega mío en el Externado y además director del Observatorio de Redes de Acción Colectiva en el Rosario. Bueno, les propongo que antes de empezar el debate miremos una nota sobre lo que fueron los movimientos de indignados en el mundo. Más que nunca, les digo a los que me escuchan, permaneced movilizados. Necesitamos gobiernos, pero necesitamos todavía más ciudadanos y ciudadanas. El movimiento de los indignados se fundamenta en el panfleto Indignaos, escrito por el francés Stéphane Hessel, quien a sus 93 años invitó a los jóvenes del mundo a resistir el poder del dinero y de los mercados y a defender los valores de la democracia moderna, así como la generación de Hessel resistió a los nazis. Los indignados se formaron a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011 en Madrid, España, convocada por diversos colectivos con la intención de promover una democracia más participativa, alejada del bipartidismo español entre el PSOE y el PP, y también del dominio de bancos y corporaciones con la intención de mejorar el sistema democrático. Esa noche, de manera espontánea, cerca de 40 personas decidieron acampar en la Puerta del Sol de Madrid. Pero en los siguientes días y en diversas ciudades de España se realizaron concentraciones y acampadas. Los convocantes usaron las redes sociales con hashtags como #Spanish Revolution, #Democracia Real Ya, #No nos vamos, #15M. En el movimiento de los indignados, la gente común decidió salir a la calle, autoconvocándose usando redes sociales. Estamos cansados ya de que hagan lo que quieran con nosotros sin que podamos decidir sobre nada. Pero los indignados traspasaron fronteras y sociedades de otros países se sintieron identificadas y eligieron la misma forma de protesta: la ocupación masiva de lugares públicos, en la mayoría de los casos de forma pacífica. Francia, Grecia, Israel, Bélgica, Italia y Reino Unido, entre otros países, han experimentado este fenómeno.
Brasil se vio sumergido en 2013 en una serie de manifestaciones que comenzaron como una pequeña protesta en Sao Paulo en reacción al aumento en las tarifas del transporte en esa ciudad. Pero con el paso de los días las protestas se multiplicaron, convirtiéndose en concentraciones simultáneas a lo largo de los más importantes estados de Brasil. La gente en las calles cuestionaba a los políticos y pedía una democracia más participativa. Incluso la presidenta Dilma Rousseff fue abucheada en el Estadio Nacional de Brasilia al inaugurar la Copa Confederaciones Brasil 2013, al lado del presidente de la FIFA, Joseph Blatter. Yo no vi nunca una cosa así. Papelón internacional. Estas protestas, que se convocaron masivamente a través de redes sociales y sin un liderazgo definido, terminaron teñidas de violencia y actos de vandalismo callejero. Fueron catalogadas por muchos como sorprendentes en un país como Brasil, que está eliminando la pobreza y acortando las diferencias sociales. Desde el 2011, Chile ha sido el país de América Latina donde se han presentado las marchas más multitudinarias, convocadas por estudiantes universitarios y de secundaria, consideradas las movilizaciones más importantes desde el retorno de la democracia en ese país del Cono Sur. Los estudiantes de Chile se movilizaron en rechazo al sistema de educación chileno, que promueve una amplia participación del sector privado con respecto a la del Estado. Si bien las manifestaciones varias veces han terminado en serios disturbios, violencia y problemas de inseguridad, en una reciente encuesta la sociedad chilena respaldó el movimiento estudiantil en un 70%. Los estudiantes de Chile han abierto el debate sobre la calidad de la educación pública y el papel del lucro en la educación. Chile y su movimiento estudiantil se unió a la movilización mundial de los indignados del 15 de octubre de 2011. En ella, además de los estudiantes, participaron agrupaciones de indígenas, trabajadores, artistas, intelectuales, sindicales, medioambientales y gente del común. El modelo era el mismo: realizar acciones para ocupar espacios públicos y coordinar manifestaciones en múltiples regiones de Chile. Las concentraciones Occupy Wall Street empezaron el 17 de septiembre de 2011 en el distrito financiero de Wall Street en Nueva York. El objetivo, protestar en contra de los problemas económicos luego de la crisis financiera global de 2008, que dejó a muchos países al borde de la bancarrota, con economías muy débiles y altos índices de desempleo. También acabar con la influencia del sector financiero sobre los gobiernos. Al enterarse de las manifestaciones en Nueva York, el movimiento 15M o Indignados de España protestó frente a la Bolsa de Madrid en apoyo a los indignados norteamericanos. Otras ciudades se unieron a las protestas dentro de Estados Unidos, como San Francisco, Los Ángeles y Seattle. Una de las frases utilizadas por los Occupy Wall Street es: ¿por qué el 1% posee la mayor parte de la riqueza y nosotros somos el 99%? Aunque al inicio la concentración fue propuesta por la revista Adbusters, la idea fue asumida de manera espontánea por muchos ciudadanos norteamericanos. Las concentraciones y manifestaciones de los Occupy Wall Street han sido suprimidas por la fuerza en varias oportunidades. Por ejemplo, cuando se ocupó el emblemático puente de Brooklyn y más de 700 manifestantes fueron arrestados. Las redes sociales también lograron que estas protestas se propagaran por el mundo. En la City de Londres, centro financiero del Reino Unido, también se concentraron manifestantes. La Catedral de St. Paul's fue el escenario. Les pido a todos los televidentes que si tienen preguntas o comentarios los envíen a la cuenta de Twitter @INTL. Los haremos llegar aquí a los invitados. ¿Les parece si arrancamos? Y creo que mi primera pregunta, Catalina, sería: ¿hay un movimiento de indignados o son muchos movimientos de indignados? Yo creo que hay un movimiento de los indignados, solo que ese movimiento de los indignados
está más articulado hacia ciertos temas y hacia ciertas situaciones. Y ese movimiento de los indignados es mucho más visible en países con una alta tasa de desarrollo. Me refiero más al movimiento europeo, tal vez al movimiento norteamericano, tal vez también en parte del norte de África, que hay un tema de indignación, pero también yo creo que ahí hay unas condiciones de contexto político distintas a lo que está pasando en España o lo que pasa en Europa o lo que pasa en Estados Unidos. Pero creo que el movimiento de indignación también hace parte de lo que se conoce como ciclos de protesta que siempre suceden en todos los procesos políticos. Y en ese caso creo que la indignación es como el valor interesante que toma esta vez este ciclo de protesta y lo que lo hace, digamos, bastante más interesante y difundible a través de las redes y que, digamos, pegue de forma muy, muy fuerte y golpee de alguna manera los sistemas políticos. ¿Son ciclos de protesta? ¿Este movimiento tiene algo único? Digamos que tiene una característica común en las diferentes manifestaciones que ha habido del movimiento en diferentes países. Yo diría que hay como dos pivotes esenciales del movimiento. Uno es el descontento frente a las condiciones de precariedad y a las condiciones de vida de la gran mayoría de los ciudadanos, producto un poco de la crisis del capitalismo, y esa es como la coyuntura que genera este ciclo del cual habla Catalina. Y el otro pivote esencial es un descontento generalizado frente a la forma de funcionamiento de las democracias, ¿no? Hay un eslogan del movimiento que resume bastante bien cómo se articulan esos dos pivotes, y es el eslogan que surgió normalmente en el movimiento de los indignados en España, que decía: no somos mercancías ni de banqueros ni de políticos, ¿no? Ahí está un poco como articulado eso, y creo que eso es algo que podemos encontrar, digamos, como generalizado en las diferentes manifestaciones, bien sea en Occupy Wall Street, bien sea en el movimiento de los indignados en España, y en diferentes manifestaciones que hemos tenido alrededor del mundo, como vimos en la nota. Pero ustedes están hablando de ciclos de protestas. O sea, esto no sería algo único. A ver, para que tratemos de ubicar bien a la audiencia, ¿cuál hubiese sido el ciclo anterior a este de protestas? Creo que ahí la portada del Economist recoge mucho como esas generaciones de protestas de una manera muy gráfica y muy provocadora. Y se la voy a recordar a la audiencia. Comienzan desde 1848 y de alguna manera reflejan, digamos, cronológicamente momentos similares de movimientos revolucionarios que la gran mayoría no fueron muy exitosos, que de alguna manera marcaron la historia, y entonces podríamos estar echando un poco para atrás. Estaríamos hablando de 1999, por ejemplo, con las marchas anticomercio en Seattle y en otras ciudades de Estados Unidos y otros países, que fue, digamos, el momento cúspide del consenso de Washington, y hay una respuesta donde no se explicaban las autoridades cómo mientras los gobiernos celebraban el libre comercio, que en esos momentos se encontraba aplicándose como política global, se encontraba muy parecida a esta protesta, anarquistas, ecologistas, ambientalistas, anticapitalistas, críticos del mercado, protestando. Si nos podemos ir tal vez una generación atrás, y encontraremos estas marchas sí exitosas, por ejemplo, las de la Cortina de Hierro, en la cual de alguna manera sí generaron, con algunas similitudes, esas sí tuvieron un éxito. Por ejemplo, la revolución de terciopelo en Checoslovaquia, pues en la República Checa, y otra serie de revoluciones pacíficas que terminaron con la caída del muro, y luego va hasta el 68, y luego va hasta a los 80 con Reagan y el People's Power, ¿te acuerdas? O sea, pero esas parecen ser como diferentes, porque tú dijiste, bueno, críticos de la democracia, pero cuando se ven estas marchas, las del 99 y las que vemos hoy en día, vemos manifestaciones, o sea, uno ve las palabras de el neoliberalismo murió, la socialdemocracia nos falló, el modelo económico no funciona. ¿En qué son diferentes estas de lo que hubiesen sido, por ejemplo, las revoluciones pacíficas, la del terciopelo o las de la época de Reagan, cuando el dictador Marcos cae, cuando cae Duvalier en Haití? ¿En qué son diferentes? ¿Hay algo diferente en estos ciclos? Bueno, yo creo que sí, en cierto punto sí son distintas, porque
bien las revoluciones que hablaba Francisco, las movilizaciones hablaban de rompimientos institucionales muy fuertes, con cambios de gobierno, con cambios de régimen político muy profundos. Aquí hablamos de una crítica del sistema, pero no quieren cambiar la democracia per se como sistema político, quieren el mejoramiento de la misma. Y creo que ahí es donde hay una gran diferencia. Hablamos de democracias donde se mantiene la democracia, pero tiene que tener cambios la misma. Entonces hablamos más de una calidad de la democracia que me parece más interesante y no de un rompimiento institucional de cambiar un régimen completo, porque tampoco están jugando también con líneas institucionales. Algunos se quieren volver partido político en algún punto y presentarse a candidatos, como en España está pasando. Entonces también hay un juego, digamos, interesante en ese caso de las movilizaciones que no rompen también toda la institucionalidad. Nos tenemos que ir a una pausa, ya volvemos y hablamos de lo sistémico y lo antisistémico. Ya volvemos. Seguimos en Hashtag Internacional hablando de indignados en el mundo. Nos disculpamos por las dificultades de sonido que acabamos de tener, pero ya están solucionadas. Catalina, tú estabas planteando el tema de que estos movimientos aspiran muchas veces a convertirse en actores políticos y que por eso trabajan dentro del sistema. Por ejemplo, una Camila Vallejo en Chile, la líder estudiantil. Pero el discurso que uno ve, por ejemplo, en España, no es diferente, es un discurso nadie nos sirve. Sí, en el movimiento uno encuentra elementos, digamos, que pueden ser antisistémicos y también, digamos, elementos o reivindicaciones que no necesariamente son totalmente antisistémicos. Hay realmente una heterogeneidad bastante grande. En el caso de España yo creo que es muy interesante porque ahí hay una apuesta a tratar, digamos, de crear un nuevo paradigma en la forma de hacer política. Toda esta idea, por ejemplo, de las asambleas que se constituyeron en la Puerta del Sol, es casi como una tentativa de crear una ciudad dentro de la ciudad donde la gente hace una serie de experimentos con respecto al debate público. Hubo algo que confundió mucho a los periodistas en ese momento y era que no entendían exactamente qué era lo que estaban reivindicando en la Puerta del Sol, y los manifestantes decían: lo importante no es lo que estamos reivindicando, lo importante es el ejercicio, el experimento que estamos realizando aquí de debatir, de tomarnos, digamos, el espacio público, el ágora pública para debatir con diferentes puntos de vista. Y ahí yo creo que había una apuesta como de tratar de generar un nuevo paradigma de hacer política, en el sentido de que la política no puede quedar confinada a los espacios institucionales, no puede quedar confinada a los partidos políticos, de que la acción política también es una acción de los ciudadanos. Claro, pero ahí no hay como un discurso de institucionalidad y postinstitucionalidad. Institucional es mucho como el ejercicio de la protesta. De hecho, por ejemplo, la protesta del Occupy Wall Street se puede tirar hacia atrás y encontrar en el pasado conexiones, por ejemplo, con los movimientos estudiantiles anti-Vietnam en los años 60, por ejemplo, con las protestas comunitarias que se dieron en la implementación de derechos civiles en California, por ejemplo, etcétera. Hay cada uno de esos movimientos, el español, el movimiento en Brasil, el movimiento en Chile, la Plaza Taksim en Estambul, todas ellas de cierta manera mezclan elementos nuevos que esta generación está poniendo junto con unas tradiciones. Por ejemplo, en la plaza de Taksim se encontraba el Partido Comunista Turco, se encontraban kurdistanes, se encontraban elementos de política tradicional, pero al mismo tiempo unos elementos novedosos. ¿Cuál destacaría yo? El uso de la tecnología. Tal vez lo que más diferencia, en mi opinión, la protesta del 99 de la protesta del 2013 es la existencia de la convocatoria por medio de redes sociales y la posibilidad de saltar un poco y de evidenciar la represión estatal y de generar un juego como una estética y una comunicación política diferente. Y en esa comunicación política, pues obviamente ejercicios de democracia directa, ejercicios de voto popular, inclusive las propias consignas
cuando nosotros desde los medios tradicionales leemos eso, decimos, bueno, estos tipos, ¿qué están buscando? Libre educación para todos, no sentirnos oprimidos. Y comenzamos a criticar, comillas, es porque no entendemos que no exista el Martin Luther King, el Mandela y el Gandhi que nos ayuden a explicar cuáles son las propuestas o los programas. Claro. Y como decía Francisco, la tecnología también es importante en el sentido de la coordinación de la acción colectiva. Cada vez cumple un rol más importante en la coordinación de grupos y de movimientos que en cierto sentido carecen de un liderazgo claro, específico y que... Claro. Aquí Ponce Gala dice, los movimientos de indignados son autoconvocados, no lo son por funcionarios con fines políticos. Entonces, digamos, esto apunta a lo que estamos discutiendo, o sea, ¿por qué protestan? ¿Qué quieren? Pero cuando me hablan de democracia directa y me hablas de la ágora al estilo Atenas, o sea, todo discutido, todo basado en un consenso, todo... ¿No es un poco superar la institucionalidad? O sea, es un rechazo a la institucionalidad actual en la medida en que un movimiento completamente horizontal, ¿cómo logra representar valores políticos? Sí, hay una aspiración, me parece, de ir mucho más allá de la democracia representativa y una aspiración, digamos, de desplazar las fronteras de lo posible en materia de hacer política. Pero, o sea, pero me equivoco, Laura, a ver, exactamente, pero me equivoco si no es solo superar la representativa, es otro planteamiento, ni siquiera es una propuesta de democracia participativa como la conocemos, es una cosa mucho más allá, creo ¿o que no? ya estamos hablando de democracias radicales, democracias directas, democracias mucho más, donde la institucionalidad existe, pero es mucho más porosa, si se quiere. Y yo creo, pero que también creo que de alguna manera los movimientos, y los vemos así como en este tema de democracia directa, no creo que estén rompiendo la institucionalidad. Yo lo que creo es que están planteando una institucionalidad, digamos, accesible a la generación actual, porque tenemos diseños institucionales también que corresponden más a años anteriores que a las nuevas generaciones y a todo lo que está pasando ahora. Y creo que ahí es por donde podemos hablar de una democracia más directa, donde no rompen la institucionalidad, pero la critican, pero hay una porosidad para que se pueda comunicar mejor en las dos acciones, las institucionales y las que no lo son. Yo veo estos movimientos como un semillero, es decir, nosotros debemos leer estos movimientos como quizás en mayo del 68. Aquí hay unos líderes que en estos momentos tienen entre 18 y 35 años que están evaluando unos temas, que están ejerciendo, enviando unos mensajes, que están apropiándose de una estética, de una hermenéutica, de una comunicación política que en algún momento en el futuro, algunos no y otros sí, los vamos a ver participando, y los temas que están involucrando, por ejemplo, temas como el hacktivismo, temas como la libertad del acceso a la información utilizando las tecnologías de la comunicación, temas como por ejemplo el ecologismo, el medio ambiente, organizaciones comunitarias o un manejo distinto del dinero. Cuando nosotros comencemos en unos años, yo veo, en unos 5 o 10 años, cuando comiencen a unirse todos estos movimientos que van desde quienes utilizan moneda alternativa hasta quienes tratan de organizarse de una manera colectiva diferente, se organicen y lleguen a los organismos representativos, entonces dirán, nosotros somos herederos de este movimiento. Estamos en el nacimiento, Laura, estamos en un embrión. ¿Hacia dónde va ese bebé? No lo sé. Bueno, es un embrión occidental, esto, o sea, es un fenómeno puramente occidental, esto de los indignados. Cata. El de los indignados tal vez, pero el de la movilización no. Bueno, creo que las movilizaciones siempre han estado a lo largo de la historia, llámese en cultura occidental o otro tipo de culturas, digamos, distintas. La movilización es una acción que hace los colectivos. Ahora, el movimiento de los indignados sí es propiamente occidental, sí, porque es propiamente del desarrollo capitalista, como bien lo dijo Juan Carlos en cierto momento. Entonces no podemos encontrar este momento de indignación en otras culturas completamente distintas o opuestas a la occidental, en mi opinión. Bueno, ¿les parece si antes de seguir hacemos como un resumen de las características de estos movimientos para empezar a discutir si hay un movimiento de indignados en Colombia? ¿Te parece, Juan Carlos? Arranquemos. O sea, ¿cuáles son las características que más o menos unifican a todos estos movimientos que hemos descrito en la nota? Yo diría que de pronto señalaría quizás 4 características. La primera es un poco
digamos, el hecho de que el movimiento es un catalizador de diferentes descontentos que se articulan sobre todo alrededor del descontento frente a los poderes bancarios y grandes poderes económicos capitalistas y los poderes políticos que se han entregado absolutamente a esos poderes. Esa es como una primera característica. Otra, yo diría que de pronto es una especie de causa sin objetivo claro, como lo estábamos discutiendo ahorita. Es la idea un poco de experimentar, de generar una serie de instancias de democracia deliberativa, de democracia participativa, donde muchas veces identificar las causas específicas es difícil. La otra característica es la utilización de las redes sociales, una utilización muy fuerte de las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para coordinar el movimiento, para visibilizar el movimiento. Y yo diría que también hay una característica importante y es, digamos, su desconfianza frente a la política institucional, frente a los partidos políticos, una tendencia a reivindicarse como apolíticos en el sentido de no estar inscritos en un partido político y también un cierto componente de imprevisibilidad en las mismas movilizaciones. O sea, en muchas de las movilizaciones que se han dado, buena parte de quienes manifestaron nunca previeron que eso tuviera esas magnitudes, pudiera llegar a tener esas magnitudes. Hay como una especie, como no hay liderazgo claro, hay como una especie de movilización que se va gestando a partir de unas energías colectivas que nadie controla y que son muy difíciles de prever. Yo creo que esas son algunas. Bueno, mientras pedimos que nos pongan en pantalla una foto que nos hizo llegar una televidente, Luz Marina López, les empiezo a hacer las preguntas que nos están llegando. Preguntas y comentarios. David Montoya, puede que haya colectividad, pero sin duda hay oportunismo político de diferentes sectores. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, totalmente. En algún punto creo que los partidos políticos o líderes políticos pueden aprovecharse de la movilidad social para encauzar o mostrar simpatía, ¿no? En algún punto. Hay oportunismo político, pero también hay reacciones muy fuertes en España, reacciones muy fuertes frente a esos oportunismos políticos por parte de los manifestantes de no dejarse manipular. Incluso frente a los medios de comunicación hubo manifestantes que le impidieron a los medios de comunicación convencionales grabar, tomar fotografías, hacer videos de las asambleas porque ellos tenían sus propios medios. Yo creo que eso depende del escenario. Por ejemplo, a mí me parece que una característica de estos movimientos, para complementar lo de Juan Carlos, es verdaderamente que no ha habido una incapacidad del sistema político tradicional de los distintos países de canalizar esas protestas. No estamos en un momento en el cual las protestas terminan siendo lideradas por una persona o un movimiento, una bandera, y que luego se van transformando. No, ya las que comenzaron en el 2010, 2011, ya vamos para el cuarto año y no hay ningún líder visible de muchas de ellas. En América Latina yo sí siento, por ejemplo, en el caso chileno, sí hubo una utilización, digamos, gremial, y por utilización me parece legítima, de ciertos líderes de los movimientos que dijeron participemos en política y aprovechemos esto para desde el Congreso de Chile cambiar y promover nuestra política educativa o lo que nosotros estamos promoviendo. Hay que ver, por ejemplo, en las elecciones brasileñas si esto que se está generando ahora puede de alguna manera ser canalizado por algunos políticos. Lo dudo mucho. Entonces eso va a depender del escenario. Por ejemplo, en Turquía, sí, los partidos políticos contrarios al partido islamista acá lograron aprovechar, digamos, esta molestia que estaba en la raíz de la toma del parque de Gezi para poder promover una agenda que golpeara a las mayorías proislamistas del presidente Erdogan. Bueno, Natalia Sales dice, derechos políticos no se traducen en ejercicio pleno de derechos económicos y sociales, y esto es el génesis de Indignados en Occidente, que creo que, digamos, todo el panel aquí estaría de acuerdo. Cuando indignados salen a las calles, dice Lina Margarita, y participan directamente empiezan a participar directamente en escenarios institucionales, ¿pierden fuerza?
¿quién toma esa pregunta? ¿Pierden fuerza? Por ejemplo, el escenario que tú estás planteando de Yo Chile. creo que sí. Yo creo que sí. Yo creería que sí, y voy a decir un par de, y aquí me estoy un poco adelantando porque solo el ejemplo chileno nos muestra una transición clara de un movimiento de protesta a un cargo público. Pero, por ejemplo, las reglas que dominan los congresos, que es donde estas personas están ingresando, ni que hablar de las reglas que dominan el Ejecutivo, requieren una concertación, requieren, digamos, no se ajustan a las banderas maximalistas que muchos de estos movimientos enarbolan. Un ejemplo claro es en Estados Unidos, por ejemplo, de Occupy Wall Street, prácticamente ningún candidato, ni del Partido Demócrata, especialmente el Partido Demócrata que se encontraba cercano a esas protestas, ninguno logró, digamos, capitalizarlas, y ya se acercan las elecciones en noviembre, las elecciones de mitad de Estados Unidos, y no hay un candidato que surja después de semejantes protestas en casi un centenar de ciudades. No hay ni un candidato a la Cámara, ni un candidato a la gobernación, ni nadie que diga yo me quiero ir por Occupy Wall Street o por Occupy Oakland o por Occupy Seattle o cualquiera de esas. Entonces yo sí digo que los escenarios son diferentes, y obviamente las banderas maximalistas, y por maximalistas quiero decir digamos, temas como acabemos con las injusticias, derrotemos el sistema financiero, que están a lejos, y obviamente la discusión democrática no les ha llevado a ellos a mostrar la hoja de ruta para poder cambiar ese sistema financiero o económico. Bueno, les propongo que empecemos a vincular esto a Colombia. Miremos una segunda nota y ya volvemos con más debate. La Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor Gustavo Francisco Petro Urrego la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de 15 años para ejercer funciones públicas. Tras la confirmación de su destitución, el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, convocó a los ciudadanos a movilizarse de manera pacífica en rechazo a los superpoderes del Procurador General de la Nación. ¡Petro, amigo! ¡El pueblo está contigo! Estamos respaldando a nuestro alcalde mayor de Bogotá. Vamos a comenzar el movimiento de los indignados de Colombia. ¿Estamos frente a un movimiento de los indignados en Colombia? Durante el 2013, Colombia fue epicentro de varias movilizaciones, conglomerando a miles de ciudadanos que alzaron su voz en contra del gobierno nacional. Estamos resueltos a lo que sea. Es preferible aguantar hambre 3, 4, 5 meses, pero no aguantar hambre toda la vida. El tal paro nacional agrario no existe. Quizá una de las movilizaciones más recordadas fue la del pasado 19 de agosto de 2013, que paralizó al país, cuando diferentes sectores convocaron un paro agrario y popular, alegando los efectos negativos en la implementación del TLC y las malas políticas económicas que han dejado a los agricultores sin garantías ante el alto costo de los insumos. Y aunque para el presidente Juan Manuel Santos el paro no existía, se registraron 5 grandes manifestaciones en Bogotá y en 30 de las 32 principales ciudades del país, además de denuncias por casos de abuso policial. Tras 21 días de movilización, el presidente de la República y los líderes campesinos llegaron a varios acuerdos en las mesas de negociación que pretenden mejorar la vida laboral del campesinado en el país. En el mes de octubre,
octubre se suma a la ola de movilizaciones en el país la indignación de miles de estudiantes que pidieron un incremento en el presupuesto de la educación superior para el 2014, gratuidad, el pago del déficit presupuestal con las instituciones de educación superior públicas, una mejor calidad y una propuesta para sustituir la reforma de la Ley 30. El movimiento de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE ha asegurado que el gobierno nacional se ha negado a negociar y que construye una política educativa de espaldas a la comunidad académica del país. Los estudiantes se han movilizado organizadamente desde hace al menos 3 años, usando las calles como escenario político para exigir una transformación democrática. Durante años ha estado sobre la mesa el debate sobre una reforma a la salud que corrija errores de la Ley 100 del 93, que para muchos ciudadanos y trabajadores de la salud ha significado un negocio en el servicio. Por eso, en rechazo al proyecto de reforma aprobada por el Senado, en octubre se movilizaron por todo el país cientos de funcionarios de la salud con batas blancas y cintas negras para expresar su inconformidad. El sector considera que el negocio de la salud se sigue manteniendo y no acepta la propuesta de que sean los hospitales y no las universidades las que formen a los residentes por afectar la calidad de la formación de los médicos. En Colombia, la plaza pública se ha convertido en escenario de participación para cientos de ciudadanos que por medio de las movilizaciones han expresado una indignación generalizada. Les tenemos un mapa de manifestaciones que podrían ser catalogadas de indignados. Lo vamos a poner en pantalla y, por supuesto, la gran pregunta es si incluimos a Colombia en ese mapa. Entonces, arranquemos con un sí, un no y después entramos en el debate. ¿Sí, Catalina? No, yo no creo que tengamos movimientos indignados. Pacho. No creo. ¿No? Juanca. Tampoco, de pronto uno podría decir que hay unos pequeños gérmenes, pero estamos lejos todavía. Bueno, entonces parece que hay acuerdo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué todo esto que vemos en el mapa parece que sí y en Colombia no? Francisco. Hay varias diferencias y voy a tomar las características que aquí discutimos en la primera parte del programa. Los movimientos que se identificaron en el segmento, y yo incluiría en este 2014 las movilizaciones que se han dado en favor de la permanencia del alcalde Petro en la alcaldía de Bogotá, tienen, digamos, unos orígenes que son distintos a los del mapa. Primero, por ejemplo, tanto en el paro agrario como en el paro estudiantil, como en la protesta de la alcaldía, existen movimientos políticos previos. El caso de la alcaldía es el mayor de una institucionalización donde el líder es un alcalde elegido y que representa una institucionalidad. Pero, por ejemplo, en el caso del paro cafetero y del paro papicultor se encontraban los grupos de dignidades que llevan algunos entre 15 y otros casi 20 años trabajando, de hecho vinculados, algunos más orgánicamente que otros, a tendencias políticas claras de partidos de izquierda, en este caso el Polo Democrático. En el caso, por ejemplo, del estudiantado, sí se construyó esta mesa de estudiantes y ahí llegaron algunos estudiantes digamos, que espontáneamente organizaron, pero también representación de organizaciones estudiantiles de mucha tradición. La razón, para empezar, una de las razones por las cuales no serían indignados es por la convocatoria, cómo se hace la convocatoria y cómo se articula con los partidos políticos. El origen es político institucional previo, no es un origen tan espontáneo. Y los liderazgos que se dieron, de hecho, en el propio video se ve el líder papero, el líder estudiantil sentados negociando con el gobierno, pues muestra una organicidad que no vemos en los otros movimientos. Son formas de indignación, hay indignación, son formas de indignación, pero que se inscriben, digamos, en formas un poco más tradicionales de protesta y de movilización colectiva.
narrativa, que no son tan cercanas al de los movimientos de los indignados en el resto del mundo. Creo que es lo que está tratando de decir Francisco. Yo le voy a preguntar fíjate, por ejemplo, a una los cosa, televidentes, Juan Carlos, que nos digan si ellos se sienten parte de un movimiento de indignados. Para volver, entonces, la convocatoria, el origen, fíjate una cosa elemental como lo que yo estaba diciendo hace un momento, en buena parte de los movimientos de Occupy Wall Street y del movimiento en España, es muy claro, por ejemplo, la tendencia de los manifestantes a tratar de alejarse de los partidos políticos. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de la última convocatoria al nacimiento del movimiento de los indignados que hace el alcalde Petro, precisamente un líder de un partido político que convoca para fundar o para instituir él mismo el movimiento de los indignados. Eso es algo que no pasó ni pasaría en ninguno de los movimientos fuera del mundo. Hay que mirar también que en la mayoría de los países hay una narrativa de movilización muy grande, y en Colombia creo que la movilización es mucho más difícil para lograr hacer un movimiento significativo de indignados, que sea heterogéneo, que la gente pueda decidir salir a la calle y dejar su trabajo y decir voy a dar el recurso tiempo a hacer una movilización porque realmente me siento indignada por un tema del sistema del político, y eso no lo hemos visto. Hemos visto son organizaciones de base de mucho tiempo que son las que van dirigiendo las movilizaciones, por lo menos en el caso campesino. Yo creo también que hay perdóname Laura, yo creo que también que hay en las banderas, en lo que piden, en las demandas, creo que hay una diferencia. Las demandas de los movimientos indignados alrededor del mundo, tal vez con excepción del chileno, por ejemplo, el mexicano, son demandas maximalistas, son unos enfrentamientos globales, grandes, megasistema. Mientras que en el caso colombiano las demandas son muy puntuales, por ejemplo, tan puntuales que se pueden escribir y redactar en pliegos de peticiones. En acuerdos de 160 puntos en el paro agrario, por ejemplo. O se pueden tramitar de cierta manera bajo discusiones institucionales, como que es lo que está pasando en Bogotá, una tutela aquí, una corte institucional allá, un recurso de amparo acá. Bueno, aquí empiezan a llegar las respuestas de los televidentes. Por ejemplo, Dan Rumbeiro dice, @Gomelo Político, medios tradicionales han vendido la idea que la defensa es por Petro. En la plaza la gente asiste a defender la idea de la democracia. Eso, un elemento para que tengan en consideración. Moyano 89 les pregunta, ¿los panelistas se han indignado? ¿Han salido a manifestar? Sí. Lo que mueve el inconformismo de los ciudadanos en Colombia, dice Hernán Bulla, es la filosofía neoconservadora, y es por eso que están manifestando estas reflexiones de que se está manifestando por una idea. ¿Cómo responderían a estos televidentes que dicen no estamos rodeando a un político, estamos manifestando por una idea? Yo creo que hay de las dos expresiones en las manifestaciones. O sea, hay varios manifestantes que han salido a defender un proyecto político, el proyecto de la Bogotá humana de Petro, y claramente, digamos, hay un líder político convocando en ese sentido. Y también ha habido entre quienes se han manifestado personas que no necesariamente son petristas, que no necesariamente acuden con la intención de defender ese proyecto, sino que se sienten indignadas, digamos, por la decisión que tomó el procurador y por el hecho, digamos, de la manera como se transgreden con esa decisión los derechos políticos de ciudadanos que votaron por Petro, y digamos también por el exceso, digamos, del poder que está tomando el procurador. O sea, hay de ambas cosas, pero yo diría que quizás uno hubiera podido esperar una manifestación un poco más masiva por parte de los ciudadanos que no necesariamente son petristas en esas movilizaciones. Y yo creo que hay muchos indignados frente a la decisión del procurador que no se movilizaron. Sí, pero en la plaza, fuera del aire, Francisco me decía, no, la gracia de los indignados es que todos manifiestan por algo diferente, ¿no? Y terminan en esas ágoras, en lugares públicos. Pero en la plaza hay de todo un poco. Hay el que manifiesta por Petro, hay el que manifiesta por la paz, hay el que manifiesta contra el neoliberalismo. O sea, uno ve las pancartas de todo un poco.
Sí, pero mira los mecanismos y las banderas. Yo creo que la diferencia es, yo respeto cada una de las personas y de los televidentes por sus razones individuales hayan accedido a la marcha, y esas razones individuales para ellos tienen la completa validez. Pero nosotros desde el análisis nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles las prácticas? ¿Cuáles son las comunicaciones? ¿Quiénes han hablado? Es decir, cuando uno analiza esas 4 jornadas o 5 jornadas que se han presentado, uno encuentra una profunda presencia institucional. Es el segundo cargo de elección popular, prácticamente el orador que ha estado presente ahí. No existen unos mecanismos, por ejemplo, de selección común, de organización de temáticas ni de asambleas, como pasó en 15M, como pasó en Occupy Wall Street. Uno no encuentra sí, hay gente defendiendo de todo, pero existe un denominador común. Hemos dicho, la diversidad de la Plaza de Bolívar es menor que la que uno puede encontrar en la Plaza de Taksim o la que uno puede encontrar en el Occupy Wall Street. Es parecida un poco a la que se pudo ver por los medios de comunicación de la Primavera Árabe, que era una lucha contra un cambio de un sistema democrático. Entonces, si uno analiza orígenes, banderas, la propia agenda, es decir, el alcalde pide, vamos a defender un proyecto que se encuentra en un plan de desarrollo, pero al fin de cuentas no se puede, digamos, salir de ahí. Alguien ha dicho, no, quisiera yo que en esta asamblea de Plaza de Bolívar, que cambiemos este punto del plan de desarrollo o este otro. Me gustaría que alguien lo hiciera para ver la respuesta de pronto que pueda tener el alcalde. Hay algo que ilustra muy bien lo que está diciendo Francisco en esos términos, y es un poco en las movilizaciones en España, uno de los símbolos de la movilización fue la máscara de Anonymous, ¿no? Sí, esa máscara que aparece en la película V de Vendetta, que precisamente es una máscara de anonimato, y uno no vio en las movilizaciones, digamos, pancartas o banderas de partidos políticos. Aquí, por ejemplo, uno como analista puede observar esas cosas porque pues, uno mira mucho fotografías y grabaciones de las movilizaciones, pero aquí, por ejemplo, aparece la máscara, pero aparece la máscara con los colores de la bandera del M-19, no sé si la han visto. Sí. Ahí hay una cosa muy clara que ilustra lo que está tratando de decir. Angélica Chaparro les manda a decir que en Colombia hay indignados desde antes que existiera el movimiento de indignados. Nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos. Seguimos en Hashtag Internacional hablando de indignados, y si hay indignados en Colombia, con Francisco Miranda, Catalina Jiménez y Juan Carlos Guerrero. Aquí Alberto Sánchez le dice, hoy por hoy el balance del 15M no es demasiado entusiasta en España, y Julián Juncán les manda preguntar, ¿estamos ante un proceso colectivo más fuerte en Colombia, donde los indignados se estarían estructurando sobre proyectos e ideas comunes? Supongo que en diferencia, digamos, a estos que mostramos en el mapa. ¿Qué propuesta es más fuerte? Creo yo que es la pregunta que viene acá. ¿La propuesta de los verdaderos movimientos de indignados en la calle o de lo que vemos como movilización hoy que gira en torno a propuestas políticas? ¿Los dejemos con la pregunta? No, yo creo que la prueba... No, que iba a decir justamente que creo que una de las cosas, digamos, ventajosas de todas las movilizaciones que hemos tenido en Colombia, si es para el caso, incluyendo también la del alcalde o a favor del alcalde, tiene que ver en que estamos en un momento en que la movilización es menos ideologizada, y eso es una gran ventaja para tener la movilización como una acción política, que es finalmente lo que es. Y en ese caso creo que el hecho de poder usar canales no institucionales, protestas o repertorios, movilizaciones, también demuestra cierta madurez de la capacidad política y de la cultura política, así sean demandas muy específicas como el caso de todas las movilizaciones de estudiantes o de paperos y demás. Y eso creo que también nos muestra, para mí, madurez en algún punto del sistema, pero también evidencia, por supuesto, que hay debilidades institucionales y que muchos de los, digamos, la palabra indignación es una palabra que acoge casi todo y se vuelve casi que una palabra a veces un poco vacía porque cabe todo y cabe nada. Era como para denominarla de alguna manera, ¿no? Como para poder encontrar un punto común. Pero creo que en este caso podemos estar transitando, como dijiste en algún momento, Juan Carlos, a un embrión de un gran movimiento. Eso sería, me parece, lo más interesante, que dejemos de tener movilizaciones para tener un movimiento social
articulado, digamos, mucho más fuerte y poderoso que podría ser. ¿Y cuáles serían las señales de eso, Juan Carlos? Pues para claridad de pronto de los televidentes, cuando decimos que aquí no hay un movimiento de los indignados, no quiere decir que no haya indignados. Hay indignados y hay indignación por muchas cosas. Le puedo decir que en esta cuenta de Twitter hay muchos indignados. Claro, por supuesto, por supuesto. Lo que queremos decir con eso es que no hay un movimiento de los indignados en Colombia que haya utilizado los repertorios de acción colectiva de los movimientos indignados en el resto del mundo. Yo estaba diciendo que hay unos gérmenes porque desde el 2011 en Colombia ha habido como unas tentativas de pronto de generar algunas movilizaciones muy parecidas en su modus operandi a las movilizaciones que se han gestado afuera. Una de ellas puede ser la movilización de la Marcha de las Máscaras, que dio lugar al movimiento Manos Limpias, que seguramente muchos televidentes no conocen, pero que se originó en Twitter y que fue una manifestación contra la corrupción. Hay otro Esa indicio. fue la que convocó Gustavo Bolívar. En la Plaza de Bolívar. Exactamente. Y una manifestación que digamos que no llegó a tener los alcances que quizás sus promotores hubieran querido y los alcances que han tenido ese tipo de manifestaciones en otros lugares del mundo, pero ahí incluso ellos mismos dijeron: nosotros estamos haciendo esta manifestación porque queremos crear el movimiento de los indignados aquí en Colombia. La alusión y el paralelismo con el movimiento de los indignados era muy clara. Hay otro momento en el que es curioso porque en Colombia ha habido como varios actores que han intentado como fundar ese movimiento de los indignados. Otro puede ser el Partido de los Tomates, eso les iba a decir. El Partido de los Tomates es otro. Francisco. Yo lo que creo es que, digamos, la debilidad del movimiento de indignados y también para claridad de la audiencia en la comparación internacional, no en la indignación de cada uno de ellos, se nota mucho, digamos, en los tránsitos políticos que ha habido de diferentes liderazgos de esos movimientos y cómo todos terminaron convergiendo en el 9 de marzo. Entonces, en el segmento en la porción televisiva que vimos del reportaje, ahí vemos los papicultores, por ejemplo, y dignidades agropecuarias. Hay varios de esos líderes en las listas al Congreso. Vemos el propio líder del Partido del Tomate en un partido tradicional. De hecho, la alcaldía de Petro y muchos de los líderes que acompañan al alcalde Petro y están en la plaza de los indignados por su permanencia en el poder, también se encuentran en listas de la Alianza Verde tanto a la Cámara como al Senado. Por ejemplo, Antonio Navarro Wolf, quien estuvo en los primeros días en la Plaza de Bolívar. Entonces, de alguna manera, en estos momentos en los indignados colombianos hay candidatos que den el polo, hay candidatos en el Partido Liberal, hay candidatos en la Alianza Verde, hay candidatos en la Alianza Social Indígena. Entonces, de alguna manera, estamos teniendo esa indignación, pero ya la estamos tramitando rápidamente hacia unos canales más tradicionales. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Catalina, Francisco, Juan Carlos. Nosotros nos vamos, los invitamos a seguir viendo la Franja de Análisis de Canal Capital todos los días a las 9 de la noche. Nos reencontramos en #internacional próximo jueves y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.